Tu palabra, Señor, nos da vida. Lectura del viernes de la quinta semana del tiempo ordinario, 14 de febrero. Celebramos en este día a San Cirilo, monje, y Metodio, obispo. Mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Antífona de entrada. Estos son los hombres santos que se hicieron amigos de Dios, insignes predicadores del Evangelio. Oración colecta. Dios nuestro, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concede que comprendamos de corazón las palabras de la doctrina y que formemos un pueblo unido en la fe verdadera y en su recta profesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la palabra. Ustedes serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. La mujer respondió, podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer, de ningún modo no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aleluya, aleluya, aleluya.
Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaron que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración sobre las ofrendas. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu divina majestad en la conmemoración de los santos Cirilo y Metodio, y concede que se conviertan en el signo de la humanidad nueva, reconciliada contigo en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona de la comunión. Salieron los discípulos a predicar el Evangelio y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la predicación con los milagros que hacían. Oración después de la comunión. Dios nuestro, Padre de todos los pueblos, que nos haces partícipe de un mismo pan y un mismo espíritu y herederos del banquete eterno, en esta fiesta de los santos Cirilo y Metodio, concédenos benigno que la muchedumbre de tus hijos, perseverando en la misma fe, edifique unánime el reino de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos con la lección divina. Oh Dios, que iluminaste a los pueblos eslavos mediante los trabajos apostólicos de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concédenos la gracia de aceptar tu palabra y de llegar a formar un pueblo unido que en la confesión y defensa de la verdadera fe por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos del 1 al 9. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies.
y mirad que los envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa que entréis, decid primero, pasa esta casa, y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa, en la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decirles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Reflexión. En el tiempo de Jesús había muchos movimientos que como Jesús procuraban vivir y convivir de forma nueva. Por ejemplo, Juan Bautista, los fariseos y otros muchos de ellos formaban como esas comunidades de discípulos. Y ellos tenían también sus misioneros, pero había una gran diferencia. Por ejemplo, los fariseos cuando iban a misión iban prevenidos, pensaban que no podían confiar en la comida de la gente, que no siempre era ritualmente pura, por eso llevaban bolsa y dinero para poder cuidar de su propia comida. Así en vez de ayudar a superar a las que se pudieran superar las divisiones, estas observancias de la ley de la pureza debilitaban aún más la convivencia y vivir los verdaderos valores comunitarios. La propuesta de Jesús es diferente. Trata de rescatar valores comunitarios que se estaban extinguiendo y procura renovar y reorganizar las comunidades para que fuera nuevamente una expresión de la alianza, una muestra del reino de Dios. Es lo que nos muestra hoy el Evangelio que describe el envío de los 72 discípulos. La misión. Jesús envía a los discípulos a los lugares a donde él mismo debía ir. El discípulo es el portavoz de Jesús, no es dueño de la buena nueva. Él los envía de dos en dos. Esto favorece la ayuda mutua, pues la misión no es individual, sino que es comunitaria. Dos personas representan mejor que una la comunidad. La corresponsabilidad, primera tarea es rezar para que Dios envíe a los obreros. Todo discípulo debe sentirse responsable de la misión. Por esto tiene que rezar al Padre para la continuidad de la misión. Jesús envía a sus discípulos como corderos en medio de lobos. La misión es tarea difícil y peligrosa, pues el sistema en que vivían y en el que seguimos viviendo hoy día era y sigue siendo contrario a la reorganización del pueblo en comunidades vivas. La misión para la cual Jesús envía a los 72 discípulos trata
de rescatar 4 valores comunitarios. La hospitalidad. Al contrario de los otros misioneros, los discípulos de Jesús no pueden llevarse nada, ni bolsa, ni sandalias, solo pueden y deben llevar la paz. Esto significa que deben confiar en la hospitalidad de la gente, pues el discípulo que va sin nada, que no lleva nada, solo llevando apenas la paz, muestra que confía en la gente, acredita que va a ser recibido y la gente se siente respetada y confirmada. Por medio de esta práctica, el discípulo critica las leyes de exclusión y el antiguo valor de la hospitalidad. No saludar a nadie por el camino significa probablemente que no se debe perder tiempo con cosas que no pertenezcan a la misión. El compartir. Los discípulos no deben andar de casa en casa, sino permanecer en la misma casa. Esto es, deben convivir de forma estable, participar de la vida y del trabajo de la gente del lugar y vivir de lo que reciben en cambio, pues el obrero merece su salario. Esto significa que deben confiar en el compartir. Así, por medio de esta nueva práctica, ellos rescatan una antigua tradición de la gente, critican la cultura de acumulación que marcaba la política del Imperio Romano y anunciaban un nuevo modelo de convivencia. La comunión de mesa. Los discípulos deben comer lo que la gente les ofrece. No pueden vivir separados comiendo su propia comida. Esto significa que deben aceptar la comunión de mesa. En el contacto con la gente no pueden tener miedo a perder la pureza legal. Actuando así, critican las leyes de la pureza que están en vigor y que anunciaban un nuevo acceso a la pureza, a la intimidad con Dios. La acogida a los excluidos. Los discípulos deben ocuparse de los enfermos, de los leprosos y expulsar los demonios. Esto significa que deben acoger dentro de la comunidad a los que de esta fueron excluidos. Esta práctica solidaria critica la sociedad que excluye y apunta hacia saldar estos errores. La llegada del reino. Si todas las exigencias son respetadas, los discípulos pueden y deben gritar a los 4 vientos: el reino de Dios ha llegado, pues el reino no es una doctrina, ni un derecho canónico, ni un catecismo, sino que es una nueva manera de vivir y convivir a partir de la buena nueva que Jesús nos trae. Dios es Padre y por esto todos somos hermanos. Educar para el reino no es en primer lugar enseñar verdades doctrinarias, sino que es una nueva manera de vivir y convivir, una nueva forma de actuar y de pensar. Para la reflexión personal, ¿por qué todas estas actividades recomendadas por Jesús son señal de la llegada del reino de Dios?
¿Cómo realizar hoy aquello que Jesús pide? No llevar bolsa, no ir de casa en casa, no saludar a nadie por el camino, anunciar el reino. Oración final. La ley de Yahvé es perfecta, hace revivir el dictamen de Yahvé es veraz, instruye al ingenuo. Salmo 19:8. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.